Tenemos en la línea a Guillermo Abunrad, él es el director de estrategias de mercado de Finamex. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, un saludo a tu auditorio. Gracias. Oye, Guillermo, platícanos cómo viste la inflación, ya la reportan el mes de abril, un poco más elevada de lo que anticipaban, cuéntanos. Pues mira, realmente no la vimos más elevada de lo que nosotros anticipábamos, quedó ligeramente un poco más arriba de lo que salió en el mercado. Si recuerdas la última vez que nos invitaste al programa, nos hiciste el favor de invitarnos, habíamos ya previsto que la inflación iba a llegar a 6%, la inflación 12 meses de la segunda quincena llegó a 6.01%. Yo creo que estaba muy claro que lo que vimos en el reporte es una alza del colectivo, que ya estaba platicada, el gas LP subió y también los agropecuarios fue lo que más explica el alza de la inflación en esta quincena, ¿no? ¿Cómo crees que vayamos a terminar, Guillermo? Te saluda José Yuste. ¿Cómo crees que vayamos a terminar el año? Sí, por encima del 5%, porque incluso el propio Banco de México da la impresión que lo está pensando así lo ha comentado, que se iba a terminar más elevada. Y con esto lo decimos por el tema de las tasas de interés. Esto nos va a poner un poco en perspectiva de en qué momento Banco de México se va a animar a elevar otra vez las tasas de interés. Sí, efectivamente, mira, nuestro estimado que tenemos ahí en Finamex es de que vamos a terminar el año en 5.7%. Nosotros sentimos que ya estamos próximos a llegar al pico de la inflación, podría ser en mayo o junio, luego tener una ligera tendencia a la baja hacia el 5.7 y ya el año que entra tener una baja más pronunciada. A lo mejor no llegamos todavía al intervalo de la meta, pero ya estaríamos mucho más confortables que los niveles que estamos ahorita. Entonces, lo que es importante ver aquí es lo que ha tratado de explicar mucho Banco de México, nosotros estamos totalmente de acuerdo, es separar si esto es un proceso inflacionario o esto es simplemente un impacto de una vez por todas que sufrimos una devaluación de casi 50% que había tardado en reflejarse en los precios, más un alza de los precios de la gasolina. Entonces estamos viendo cómo la mayoría de los precios se han estado ajustando. Obviamente fueron impactos muy fuertes, generalmente los impactos se dan gradualmente, como vimos, pues la gasolina subió en enero, apenas estamos viendo los ajustes en transporte público en el Distrito Federal y a lo mejor será así en otros estados de la República. Nunca las cosas se dan así como de un día para otro, es un ajuste gradual y pensamos que no debe confundirse con que estamos en un proceso inflacionario. ¿Te acuerdas antes cuando estábamos en procesos inflacionarios? Pues subía la inflación, luego subían los salarios, las finanzas públicas crecían y crecían, se emitía dinero, las tasas subían, o sea, era totalmente un descontrol. Nos sentimos que no estamos para nada en una situación de ese tipo, es simplemente que estamos viendo pues cómo se pasa estos dos grandes choques de oferta que tuvimos al resto de los precios. Es evidente que cada vez son más precios que han sido afectados por esta depreciación del tipo de cambio, que es evidente, ¿no? Por ejemplo, si tú ves los genéricos que han subido arriba de 4%, pues ya es el 66% de lo que representan de sus ponderados al índice. O sea, sí ha sido un traspaso generalizado, pero aún así insistimos, ¿no? O sea, se deprecia el tipo de cambio pues es un componente importante en los costos de la mayoría de los bienes, los servicios también pues se tienen que ajustar en términos relativos, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, por eso sentimos que Banco de México va a seguir a la Fed este año, y a partir del año que entra podríamos empezar a separarnos, no empezar a bajar tasas todavía, pero sí separarnos. Viene el proceso electoral y obviamente pues depende cómo termine. Si es positivo, pensamos que ya para el segundo semestre pues ya estaríamos discutiendo seguramente si Banxico ya va a poder bajar tasas, ¿no? Ya con una inflación más hacia 4% y luego a 3%. Guillermo, ¿tú eres de los que opina que no van a subir las tasas el próximo 18 de mayo el Banco de México, sino que se esperará hasta el 22 de junio? Es correcto. Sí, nosotros pensamos que, aunque este es un dato feo, ¿no? Ya la inflación está en 6%, pero insistimos que, pues es un ajuste que podría estar llegando a su fin, o sea, al pico de la inflación, a lo más alto que vamos a llegar, y pues tampoco creemos que el costo que va a tener seguir subiendo las tasas en el crecimiento económico pues se justifica lo que va a cambiar en la inflación, porque ya no va a cambiar. O sea, si no logra apreciar el tipo de cambio, pues no hay un gran cambio por subir la tasa. No es un problema de demanda agregada que se frene subiendo las tasas, es un choque que ya tuvimos,
Afortunadamente el tipo de cambio ya no sigue depreciándose. Si tenemos una buena renegociación del Tratado de Libre Comercio, es muy fácil verlo así, ¿no? O sea, antes de Trump el tipo de cambio estaba en 18 pesos, llega Trump, habla toda su retórica, nos vamos a 22, se ha empezado a ver que, bueno, pues mucha de esa retórica pues, se quedó en retórica, que muchas de las cosas que prometió pues, son difíciles de instrumentar, no tiene el apoyo del Congreso en otras, y pues yo creo que se está dando cuenta que le conviene tener un México fuerte, un buen vecino, y eso es más importante que crear un muro, porque si nos va bien a nosotros, pues reduce la inmigración, reduce el flujo de droga a Estados Unidos, eso le conviene a Estados Unidos. Un bloque de América del Norte fuerte pues es la mejor defensa contra China. Entonces por eso nos hace pensar un poco optimistas de que eso puede suceder, y eso pues en ese contexto el tipo de cambio pues tendría que apreciarse, porque todavía está incorporando pues casi más de un peso de riesgo Trump todavía, ¿no? O sea, todavía no llegamos al 18 donde estábamos antes, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, en este caso, Guillermo. Oye, sobre el tema del petróleo, el precio del petróleo a nivel mundial y desde luego la mezcla mexicana han estado bajando. Todavía la mezcla mexicana no llega a bajar en el umbral del $40 por barril. Sin embargo, bueno, pues se empieza a ver, ya lo empieza a observar día a día para ver si baja esos $40 el barril. En fin, ¿cuánto nerviosismo puede generar este tema al peso mexicano? Pues fíjate, qué bueno que lo dices, porque también es importante eso. A lo mejor no toda la depreciación que estamos viendo es por todavía la incertidumbre que hay de nafta, sino también hay un pedazo que es por la caída en el precio del petróleo, ¿no? El tipo de cambio ya había llegado a 18.50, y cuando empieza a caer el precio del petróleo fue cuando nos empezamos a mover hacia el 19.15, 19.10 que estamos ahorita, ¿no? 19.20. Entonces claramente pues el petróleo es una preocupación para los mercados en general, o sea, como que asocian los países exportadores de mercancías, no solo ha sido el petróleo, sino en general las materias primas. Entonces los países emergentes que exportan petróleo pues generalmente castigan a sus monedas, aunque nosotros sabemos que pues las finanzas públicas en México están protegidas. Si baja el precio del petróleo abajo de 42, que es donde está hecho el ejercicio, pues entra la cobertura. Entonces pues ahí no debería de ser problema. Y también lo que estamos viendo es de que, si te das cuenta, como que hay un rango, ¿no? O sea, el precio del petróleo sube, entonces los productores de Estados Unidos empiezan a ofertar más petróleo. Entonces eso hace que el precio del petróleo baje. Cuando baja, se salen del mercado algunos de Estados Unidos y vuelve a subir el precio, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que estarnos acostumbrando a que vamos a estar viviendo en un rango, a lo mejor un rango amplio, ¿no? Así como que entre 40 y 60, y mucho por este amortiguador de cómo se mueve la producción en Estados Unidos, hasta que, bueno, pues ya tengamos a lo mejor una producción y un crecimiento global muy fuerte, ¿no? Para que sea pues esto lo que esté moviendo más los precios, ¿no? Pero ahorita la producción de Estados Unidos es suficiente como para ser que nos muevan en este rango, ¿no? Oye, y en cuanto al crecimiento económico, hay una tendencia también a elevar un chirris, no mucho, la meta de crecimiento económico del Producto Interno Bruto para fines de este año. Exactamente, nosotros, qué bueno que lo comentas, porque yo creo que es importante cómo está cambiando la percepción de la economía mexicana, y no solamente la percepción, sino que las cifras económicas que estamos viendo, ¿no? Los últimos datos han salido mejor en todos los sentidos. Nosotros en Finamex subimos nuestro pronóstico de 1,5% a 2%, el consenso de los analistas está en 1.8, también subió de 1.5 a 1.8, y lo que hemos visto muy interesante es, ¿te acuerdas? En enero, cuando se cayó el precio de la gasolina, pues la confianza del consumidor cayó también así, casi que una caída vertical. Ayer salió la confianza del consumidor, ya casi recupera los niveles que tenía en diciembre. Las ventas mismas tiendas de Walmart también tuvieron una buena movimiento en abril. La producción de autos, la exportación de autos, el PIB del primer trimestre. Entonces, pues hay bastantes cosas que nos hacen estar optimistas, y yo creo que lo más importante pues, es que ese escenario catastrófico de los impactos de Trump pues cada vez está perdiendo fuerza, ¿no? Sí, desde luego, Guillermo. Oye, Guillermo, sobre el tema, ayer lo comentábamos un poco, el tema de la Bolsa Mexicana de Valores, lo comentábamos, no logra llegar a los 50,000 puntos, obviamente llama la atención porque venía sube y sube y sube, como una perspectiva de crecimiento que te decía, bueno, ya pasó lo peor con Donald Trump, ya pasó lo peor con el petróleo, ya pasó el gasolinazo. Sin embargo, cuando vamos a llegar a los 50,000 puntos, otra vez vemos un poco bajar ese nivel. En perspectivas, ¿tú cómo lo ves?
Pues mira, al final, digo, obviamente las cosas no suben en línea recta, ¿no? Pero yo creo que pues lo que hay que tomar en cuenta es de que igual, así como la economía, los reportes de las empresas del primer trimestre, pues también han estado sorprendiendo al alza, ¿no? Han estado mejorando mucho los márgenes, están creciendo más que los ingresos. Entonces, eso pues, eventualmente es positivo y finalmente pues los mercados lo van a reconocer, ¿no? Digo, también la bolsa ha subido mucho, pues entonces también pues hay tomas de utilidades y luego otra vez recupera, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas pues, es la misma historia, ¿no? Si se mejoran las perspectivas de crecimiento, pues la bolsa va a ir de la mano, ¿no? Queremos agradecer mucho Guillermo Abunrad, director de estrategia de mercado de Finamex. Muchísimas